Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de un nuevo libro de la Torá y una nueva porción de Parashá. Y esta porción se llama Bamidbar, que en español traduce en la estepa de o en el desierto de. Y Bamidbar ha sido traducido al español como números. Y vamos a estar estudiando hoy Números capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 20. Y vemos que el libro de Números es el cuarto libro de la Torá. Y este libro describe algo muy importante para nosotros, hermanos. Describe el viaje del pueblo de Israel desde el pie del monte Sinaí hasta el límite con la tierra de Israel, para un total de 42 paradas. La primera sección de este libro inicia justamente con lo que vamos a estudiar hoy. En el momento en el que el Eterno le ordena a Moisés en el desierto realizar un censo de los varones adultos, y el propósito del censo era organizar a los hombres adultos en un ejército por si fuera necesario luchar contra los ocupantes paganos de la tierra prometida a Israel. Entonces vemos, hermanos, cómo esta palabra, el desierto, ha sido traducida de una palabra hebrea que es Idbar, y esto significa un desierto, y también esta palabra viene de la raíz dabar, que significa hablar y conversar. Entonces, en realidad, la palabra midbar no significa un desierto en sentido literal cuando la traducimos al español. Es más bien un terreno seco, árido, donde hay mucha arena, donde hay poca vegetación, lo que nosotros conocemos como justamente un desierto. Pero también podemos ver que en la historia del pueblo no se nos dice que como ellos andaban con animales, que los animales habían comido del maná. O sea que debía haber algún lugar dentro del desierto en donde había pastos para que el pueblo de Israel pudiera llevar los animales a ese lugar, ¿verdad? Y ellos pudieran alimentarse. Entonces, esto es justamente lo que era un midbar. Era un lugar dentro del desierto donde había pastos para los animales. Y allí también se nos dice que habían cuevas. ¿Para qué? Para guardar a los animales durante la noche, que era justamente lo que hacían los pastores cuando guardaban los rebaños para evitar que las fieras devoraran a los animales. Entonces vemos que durante el segundo año del éxodo de Egipto, Moisés y Aarón reciben una orden del Eterno de contar a todos los israelitas varones cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 60 años. Estos varones quedaron sujetos a cumplir el servicio militar. El censo reveló que 603.550 hombres estaban disponibles para cumplir sus deberes dentro del ejército. Pero la tribu de Leví fue excluida del censo en general a causa de la misión especial que ellos tenían. Pues sabemos que esta tribu fue escogida para una misión especial en el Mishkan del Eterno. Entonces, debía mantenerse el orden y la disciplina en todo momento, ya fuera que los israelitas estuvieran acampados o en marcha. Y el campamento fue dispuesto en forma de un cuadro, un cuadrilátero, con el Mishkan en el centro, protegido en sus 4 lados por las tiendas de los levitas. Las 12 tribus fueron divididas en 4 grupos, cada uno de los cuales tenía el nombre de su tribu principal, y todas estas formaban el cordón exterior. Recordemos que originalmente los primogénitos habían sido elegidos por el Eterno para cumplir con el servicio sagrado, pero después
de que se comete el pecado del becerro de oro, esta tarea tan importante se le asigna a los levitas, quienes se habían mantenido fieles al Eterno en todo momento. En consecuencia, Moisés recibe orden de encomendar a los levitas al servicio del Mishkan bajo la supervisión de Aarón y sus hijos, que tenían el sacerdocio y el sumo sacerdocio. El censo efectuado reveló que había un total de 22,000 levitas en ese momento. Y hermanos, este es un libro muy importante. Sabemos que el libro de Génesis relata la creación, el origen de la humanidad, cómo el Eterno escoge a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y el libro de Éxodo cubre la historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto, su liberación y el camino por el desierto desde Egipto hasta el monte Sinaí. Pero ya aquí, en el libro de Números, vemos que es una continuación de la historia del pueblo de Israel en su caminar por el desierto, desde el monte Sinaí hasta las puertas de la tierra prometida. Y es importante porque este libro es la narración de esta historia. 42 paradas muy importantes para nosotros hoy día y en la que cada uno de nosotros debemos vernos. El libro de Números está dividido en los primeros capítulos, donde vemos las expectativas que tiene el Eterno, ¿verdad?, para esta generación del desierto. Organizar el campamento y la formación de un ejército en preparación de la conquista de la tierra prometida. Luego vemos cómo en los capítulos centrales de este libro se nos muestra cómo la generación del desierto una vez más le falla al Eterno. Y aquí entonces vemos cómo se decreta que no iban a entrar a la tierra prometida. Y por último vemos cómo se abre la oportunidad para que la nueva generación pudiera cumplir con el ideal de heredar la tierra prometida. Y esto es importante, hermanos, porque todo lo que nos narra la Escritura es para que nosotros no repitamos los mismos errores, para que veamos y aprendamos de todo lo que se nos relata aquí y no volvamos a repetir el error de nuestros antepasados. Pablo nos exhorta a todos, los creyentes de todos los tiempos, a que aprendamos de esas lecciones valiosas que se nos relata en la Escritura. Primera de Corintios 10:11 nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Recordemos que nosotros somos esa generación que está viendo el cumplimiento de todas las cosas. Entonces es vital que veamos lo sucedido para no repetir los mismos errores. Entonces el libro inicia con la instrucción de organizarse y que se tomara un censo especial. Números 1, del 2 al 3 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contarán tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces es importante que veamos que este censo no era para contar a toda la población, sino que el Eterno dio una instrucción única y exclusivamente para que se contaran solo los hombres mayores de 20 años. La razón es porque ellos iban a formar el ejército de Israel y ellos serían los que iban a pelear por la conquista de la tierra prometida. No solo se debían contar, sino que debían organizarse por tribu. Entonces, el Eterno escoge a Moisés y a su hermano Aarón para que hagan este censo, pero también a los líderes de cada tribu, quienes ayudarían en la organización y el conteo. En la lista se nos dan los nombres por tribu. Por ejemplo, de la tribu de Rubén se escogió a Elisur, de Simeón a Selumiel, de Judá a Nazón, de Isaacar a Isaacar, de Zabulón a Eliab, de Efraín a Elisama,
de Manasés a Gamaliel, de Benjamín a Abidán, de Dan a Ijezer, de Aser a Pagiel, de Gad a Eliasaf y de Neftalí a Irá. Entonces vemos que una vez más tenemos a un Elohim de orden. Como líderes de sus tribus, ellos podían ayudar efectivamente a Moisés en el conteo y la identificación de los hombres por su propia tribu. Y nos dice la escritura en Números 1 del 17 al 19 que así lo hicieron. Y el resultado del censo fue el siguiente. De la tribu de Rubén habían 46.500 hombres. De Simeón, 59.300. De Gad, 45.650. De Judá, 74.600. De Isaacar, 54.400. De Zabulón, 57.400. De Efraín, 40.500. De Manasés, 32.200. De Benjamín, 35.400. De Dan, 62.700. De Aser, 41.500. Y de Neftalí, 53.400. Y algo que no debemos dejar de mencionar es una frase que se repite en el conteo de cada tribu, y es la que encontramos en Números capítulo 1 del 20 al 43. Dice, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Entonces vemos que al realizarse el censo, no solo se contó el número de los guerreros, sino que se tomó en cuenta sus nombres y sus familias. Vemos que, amados hermanos, a diferencia del mundo, cuando nos dan un número o una identificación, el pueblo de Israel no es solamente un número, son individuos con familias que son contados por nombres y que son conocidos por los líderes de cada tribu. Y vemos que al finalizar el censo de todas las tribus, el total fue 603.550, los contados. Ahora bien, vimos que hay una tribu que no se cuenta y es la tribu de Leví. La tribu de Leví quedó fuera del censo y no por error, sino porque la tribu de Leví recibe el honor de haber sido escogida para dedicarse al cuidado del tabernáculo y también a los asuntos espirituales de Israel. Por ello, los levitas tendrían que mantener un nivel alto de santidad. La tribu de Leví no fue contada en el censo de los que irían a la guerra. Sin embargo, vamos a ver en la próxima porción que sí hay un censo también de ellos, pero eso lo veremos más adelante. En la distribución del campamento también vemos cómo el Eterno es un Dios de orden. Las tribus fueron formadas de acuerdo a una tribu principal y todas las tribus estaban como rodeando el tabernáculo, porque el tabernáculo quedaba en el mismo centro de cómo se forma esta formación, valga la redundancia, del pueblo del Eterno. Vemos cómo se dividen de la siguiente manera. Vemos que la tribu de Judá iba al este con la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Al sur, liderados por la tribu de Rubén, iban Simeón y la tribu de Gad. Al oeste, iban liderados por Efraín con la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y al norte, iba la tribu de Dan como líder, Neftalí y Aser. Entonces, en el centro, alrededor de toda esta formación, iba la tribu de Leví. ¿Y cómo ellos estaban organizados? Bueno, Aarón iba al frente, o sea, justo detrás de Judá.
Los coatitas iban detrás de la tribu de Rubén. Los meraritas al norte iban detrás de la tribu de Dan. Los gersonitas iban detrás de la tribu de Efraín y Moisés junto con Aarón al frente. Luego en el centro iba el tabernáculo del Eterno. ¿Por qué así, hermanos? Porque la tribu de Leví servía como de un escudo entre el pueblo y el tabernáculo, guardando la santidad que debía haber alrededor de ese lugar tan sagrado. Sabemos que la tribu de Leví fue apartada exclusivamente para el sacerdocio religioso y es una gran labor porque ellos tenían que guardar la santidad y también ellos servían de intermediarios entre el Eterno y el pueblo de Israel. Y es interesante, hermanos, porque en esta organización también vemos que en un sentido espiritual esto revela la importancia de poner al Eterno en el centro de nuestras vidas. Como vemos, la tribu de Leví era la más cercana al tabernáculo, pero también las demás tribus estaban invitadas a sentarse alrededor. Cada familia israelita se asentaba donde quería dentro de su campamento, pero todas estaban con el centro de la adoración pura que era el tabernáculo. Lo importante es ver cómo nuestro Elohim de orden busca y ha buscado siempre estar cerca de su pueblo, pero no solamente cerca de su pueblo, sino que nosotros lo tengamos a Él como el centro de nuestras vidas, lo más importante y lo principal en la vida de cada uno de nosotros. Shalom, shalom.